Fuimos a Oviedo y volvimos por Oviedo, porque allí no hay conexión directa, pero alquilas un coche y te mueves. Vamos allá. Pues nada, muy buenos días, gracias por la presencia. Vamos a intentar que al menos un par de veces al mes les convoquemos para analizar la coyuntura y para decirles las propuestas e iniciativas que haremos en el Parlamento de Canarias en la defensa de nuestra visión de Canarias y de la solución a sus problemas. Yo hago unas consideraciones de orden general, Canarias alguna cosita estatal y Luis explica la actividad e iniciativas en el Parlamento. Primera idea. No serán 18 millones menos los que deje de ingresar el Gobierno de Canarias el próximo año por el regalo fiscal a los más ricos. Dejaremos de ingresar como mínimo 40 millones menos. Y eso significa que dispondremos de menos 80 millones de capacidad de gasto. Ya les he comentado que las reglas fiscales, que estarán vigentes el 1 de enero del año 24, a la deducción de la pérdida de ingresos se añade una cantidad similar. Es decir, si tienes menos 40 millones de ingresos, tienes que descontar 40 millones del límite de gasto no financiero, del techo de gasto. De manera que le regalan 40 millones a los más ricos, a ese 0,3% de los ricos de Canarias, que por cierto tienen 23.700 millones, el 56% del PIB, le regalan 40 millones a estos y le quitan 80 millones a la capacidad de gasto público y por lo tanto de servicios a los más necesitados. Por lo tanto, corregimos los datos trasladados por el Gobierno y decimos que la pérdida de ingresos no serán 18, serán más de 40 y con las reglas fiscales eso significa el doble de reducción de la capacidad de gasto. Regalan 40 millones a los poderosos y se los quitan a la ciudadanía, a los servicios públicos. Segundo planteamiento en relación a la acción gubernamental, en este caso Coalición y el Partido Popular, siguen inflando el Gobierno de Canarias de altos cargos y de asesores. Por ahora, 26 altos cargos y 13 nuevos y 13 nuevas plazas de asesores. Total, 39 puestos creados como una auténtica oficina de empleo para los dirigentes de Coalición Canaria y el Partido Popular. 39 altos cargos. El coste medio, este es un dato relevante, de cada uno de estos puestos de trabajo cada año superará los 80.000 euros por puesto. Ahí incorporados los costes de seguridad social. Para que se hagan una idea, el coste de un consejero con seguridad social ronda los 100.000 euros, 98.000 y pico euros. El de un viceconsejero, coste de seguridad social incluido. Ya saben ustedes que en cualquier puesto de trabajo están el salario y los costes de la seguridad social. Bueno, pues estos 39 puestos entre altos cargos y asesores que por ahora ha creado el Gobierno que se iba a apretar el cinturón, representarán un gasto medio de más de 80.000 euros cada uno por año. Como ven, coherencia absoluta con respecto a las críticas que hacían de la etapa anterior. Les tengo que decir, no con recortes de algún medio, sino con datos presupuestarios, que en la etapa anterior el Gobierno de Progreso no creó más gasto ni en asesores ni en altos cargos, aunque reestructuró el Gobierno con los mismos créditos. El único incremento fue la subida salarial que cada año se impone a todos los que desempeñan trabajo público. Por lo tanto, 39 altos cargos y asesores con un coste medio de más de 80.000 euros, los que pregonaban reducir el tamaño de gobierno, eliminar el gasto superfluo, apretarse el cinturón. No solo no se han apretado el cinturón, sino que se lo han quitado de manera barra libre. Tercer planteamiento, están, porque les conocemos, construyendo un relato tratando de trasladar a la opinión pública, a los trabajadores públicos, que las desviaciones presupuestarias son extraordinarias
y poco menos que imposible de asumir con la intención de recortar servicios públicos. No tienen ningún problema en crear 39 puestos, la inmensa mayoría innecesarios, pero las desviaciones presupuestarias, luego Luis hablará del gasto consolidado, representan un relato para recortar. Ya hay hospitales donde han anunciado que no se renuevan los contratos a final de año. Y no es sino esta idea, dar la sensación de que tenemos un problema irresoluble para luego justificar los recortes, eso sí, de servicios públicos, por supuesto, no de altos cargos y asesores. Cuarta cuestión, y acabo con la parte canaria, la ley de presupuesto del 24 están trasladando la idea de incertidumbre, de indeterminación, de dudas sobre esta norma tan vital para la acción gubernamental. Y les tengo que decir, de forma categórica, que no hay problemas, aunque falta información, para tramitar en tiempo y forma la ley de presupuesto del 24, porque las previsiones de ingresos, tanto de los recursos fiscales propios y del REF, como de los que transfiere la Administración del Estado y la Unión Europea, se pueden calcular. Una ley de presupuesto es una previsión de ingresos y una previsión de gastos. No hay inconveniente en hacer estos cálculos. Y les pongo un ejemplo. El año 20 no hubo ley de presupuestos en el Estado español. Recordarán que fue un año sin ley de presupuesto. Y no había Consejo de Política Fiscal y Financiera que estableciera el crecimiento de la economía para el año siguiente ni el límite de gasto. Nosotros hicimos la ley de presupuesto para el año 20 con los datos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio del 17. Sé que esto parece un rollo. No hay inconveniente para hacer previsiones prudentes suficientes para articular un proyecto de ley de presupuesto para el año 24. La razón de la indeterminación, de la confusión, de las dudas y del posible retraso está en la errática política fiscal del Gobierno, que no saben qué hacer con su gran compromiso electoral, bajar el IGIC del 7 al 5, porque saben que si lo hacen, los recortes serán no solo en el Gobierno de Canarias, sino en cabildos y ayuntamientos. Y esta es la razón de las dudas, de la confusión. Estas cuatro consideraciones. Por cierto, el otro día seguí a distancia en la sesión de control del Gobierno y la consejera de Hacienda dijo, terrible esto, ¿no?, que las herencias medias en Canarias estaban entre 40, 50 y en algún caso 60.000 euros. Es decir, que la gente que hereda en Canarias están en ese rango de los 30 a los 60.000 euros. Y dijo que el regalo fiscal era para esto. Bueno, hay que decir que esto es totalmente falso. Con el sistema que teníamos hasta ahora, nadie de esto pagaba nada, porque estaban bonificados al 99%, hasta 300.000 euros por heredero. Pero lo dijo que las herencias medias estaban entre 30 y 60.000 euros, cuando estas estaban todas exentas de pagar impuestos hasta 300.000 euros. Digo esto porque se me olvidó antes. Una consideración sobre la política española para dejar a Luis. Estamos, como el conjunto de la ciudadanía del Estado español, a la espera que el señor Feijóo presente su propuesta de presidente del Gobierno de España y sus apoyos parlamentarios. Y por lo tanto, seguiremos con atención ese debate porque es muy relevante y veremos cuál es el resultado. Sabemos, creemos e intuimos que no lo tiene fácil conseguir la mayoría, pero habrá que esperar a ese acto relevante de que el jefe del Estado le designa como candidato a la presidencia del Gobierno de España, va a las Cortes Generales, presenta un programa y reclama apoyo, primero en mayoría absoluta y luego en mayoría simple. Por lo tanto, hay que esperar. Si esto, como apuntan los analistas, no sale, habrá que esperar a si el jefe del Estado designa
a otro candidato a la presidencia del Gobierno de España. Parece que sí. Digo parece porque yo no lo sé. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Y si se designa otro candidato, todo apunta a que será Pedro Sánchez. Y si aceptara esta condición, se supone que lo hará solo si tiene mayoría para hacerlo posible. Y por lo tanto tendremos que estar a la espera de si va a haber, primero si fracasa Feijóo, que parece que sí, segundo si va a haber un segundo candidato designado por el jefe del Estado, que parece que sí, y además parece que va a ser Pedro Sánchez, y si esto se da, se supone que si acepta las nominaciones porque tiene mayoría para ser presidente del Gobierno de España, porque sería muy contradictorio que le esté criticando a Feijóo que va de candidato y es una pérdida de tiempo porque no tiene los apoyos, y que él aceptara una candidatura sin los apoyos. Se supone que el día importante sobre la situación política española va a ser cuando Sánchez acepte ser candidato a la presidencia, porque es de suponer que cuando esto ocurra tendrá los apoyos y las condiciones para esos apoyos. Y ya veremos en qué consisten esas condiciones, y aunque tenemos opinión sobre las hipótesis, toca esperar para no adelantar acontecimientos. Parece poco razonable que quien tiene que promover las iniciativas para la investidura no haya dicho una palabra y todo el mundo está hablando de lo que va a hacer. A mí me parece poco razonable. Bueno, hay que hablar, ¿no? Y especular y entretenerse, pero creo que es bueno esperar a lo que pase con Feijóo y es bueno esperar a si hay un nuevo candidato y su posibilidad. Mi opinión, y me lo han escuchado en alguna ocasión, no es deseable una repetición electoral, pero yo sostengo que gana enteros. Yo sostengo que a medida que pasan los días gana enteros la posible repetición de las elecciones, que no es una decisión ni de Feijóo ni de Sánchez. Es una decisión del sistema político español, del sistema parlamentario, que dice que después de lo que vamos a ver el 26 y el 27 y lo que se pueda ver si hay otro candidato a la investidura, si no hay gobierno, se repiten las elecciones, no se convocan. Escuché el otro día a dos altos dirigentes del PP, nada más y nada menos que a su portavoz y a la presidenta de Madrid, diciendo que lo que tiene que hacer Sánchez es convocar las elecciones. Cuando no se convocan las elecciones es sencillamente confundir a la gente. Si no hay, a partir del 27, en 2 meses, un gobierno, automáticamente estamos convocados los ciudadanos y ciudadanas de España el 14 de enero, domingo, a un proceso electoral a las Cortes Generales. Y yo, esto es una opinión, creo que a medida que pasan los días y conociendo el percal y siguiendo la información, yo creo que gana enteros, aunque no sea deseable la repetición electoral. Estas eran las ideas que yo les quería trasladar y Luisito después. Pues nada, buenos días. Y voy a trasladarle las 4 iniciativas que vamos a llevar al próximo pleno como grupo parlamentario. Voy a intentar ser breve porque lo que sustentan algunas de estas iniciativas, pues precisamente ya Román, dentro de ese análisis de la política general, de lo que está pasando en Canarias, pues ya ha dado algunas pinceladas. La primera iniciativa va a ser una interpelación. Hemos optado por este formato que permite interactuar exclusivamente, en este caso, nuestra compañera Carmen Hernández, que es la responsable, la portavoz en materia educativa del grupo parlamentario, y el consejero de la materia. Exclusivamente entre ellos dos tendrán esa interpelación. Esta interpelación va a intentar saber realmente cuál es el compromiso del actual Gobierno, de la Consejería de Educación, para dar cumplimiento al plan estratégico en la etapa educativa infantil de 0 a 3 años. Nos preocupa muchísimo. Saben que en la legislatura pasada se puso en marcha, se aprobó con un amplísimo consenso a nivel de los partidos políticos, con el Gobierno, por supuesto, con los agentes sociales, el plan estratégico del primer ciclo en Canarias 2022-2025. Uno de los objetivos era aumentar la escolarización temprana aproximadamente en un 40% de aquí al año 2025. Y nos preocupan los primeros pasos que este Gobierno ha dado precisamente en esta etapa.
Adelantar que no va a ser una interpelación exclusivamente centrada en esa deriva privatizadora que hemos visto en los primeros ramalazos de este Gobierno, en concreto en el área de educación, trasladando el conjunto de las plazas que se iban a crear en esta etapa educativa, en este nuevo curso, concertando con las escuelas privadas, no haciendo efectivo la posibilidad que tenía de poder desarrollando las obras necesarias durante el verano, como se hace en todos los cursos escolares y como hizo la anterior consejera en el primer impulso a esta etapa educativa después de muchísimos años, el curso pasado, pues aprovechar los meses de julio, agosto y septiembre para esas pequeñas reformas, adaptando las aulas a los niños y niñas de 0 a 3 años. Sabíamos que había imposibilidad de que unas 600 de las cerca de 1.200 plazas que se habían ofertado pudieran estar operativas los primeros meses, pero no así las otras 600. Aprovechando una parte del problema, lo convirtió en un todo, privatizando, externalizando con el sector privado las plazas de nueva creación. Y esta es lo que nos preocupa, si realmente esta va a ser la deriva de incumplimiento por parte del actual Gobierno, de la Consejería, en esta etapa educativa. Una etapa educativa que además para nosotros es esencial. Como saben, fuimos quienes llevamos por primera vez al Parlamento de Canarias, hace ahora ya 3 legislaturas, la importancia de la misma. Cuando nadie hablaba de esto en el Parlamento, curiosamente también con Carmen Hernández en aquella época, para nosotros forma parte de la agenda fundamental en el ámbito educativo. Y fuimos relevantes en la Ley Canaria de Educación, precisamente en los apartados que hacían especial hincapié en esta etapa educativa. Por tanto, por la preocupación de la deriva del Gobierno en estos primeros meses, queremos saber cuál es su compromiso real con esta etapa educativa en los próximos años y el cumplimiento de ese plan estratégico. Por cierto, y simplemente un apunte, no voy a entrar en esa cuestión porque digo, esta interpelación trasciende del momento puntual de esa privatización de las 1.100 y pico plazas. A día de hoy, 20 de septiembre, no voy a decir la totalidad, pero me atrevería a afirmarlo, pero tenemos constancia de que la mayoría de los chicos y chicas en esa etapa que iban a ir externalizados, que iban a ir a centros privatizados, a día de hoy no tienen todavía su plaza. Las familias no saben a dónde van a ir sus hijos e hijas y muchos de los centros no han recibido información contrastada a primera hora de la mañana. La segunda iniciativa que vamos a llevar es una comparecencia del Gobierno precisamente para que informe sobre la estructura mastodóntica de este Gobierno. No voy a incidir mucho más en esto porque ya Román hacía hincapié con antelación, pero sí recordar que estamos ante el Gobierno más grande y el Gobierno más caro en la historia del autogobierno en los últimos 40 años en Canarias. Y es cierto que preocupándonos eso, precisamente porque vivimos momentos complejos y sobre todo porque ese Gobierno es precisamente el Gobierno que durante 4 años estuvo exigiendo a quienes antes gobernaban la reducción de cargos públicos. Por tanto, nos preocupa muchísimo el sinsentido, la inutilidad de la mayoría de esos puestos, que se convierta realmente el Gobierno de Canarias. Yo decía en el anterior pleno que trasladaba esta pregunta al presidente del Gobierno que el anterior Ejecutivo, para las mismas funciones, necesitó de un Gobierno. Y este Ejecutivo, para desarrollar las mismas funciones que el anterior, necesita de un Gobierno y medio. Y en esa senda pues se va. Y lo que más nos preocupa, y una de las cuestiones que también sustentan esta iniciativa, es saber hasta cuándo ese crecimiento. Porque cuando hicimos esa pregunta al presidente hace apenas 15 días, el número de altos cargos que se había conocido hasta ese instante era de 25, ya vamos por 26, a los que sumamos 13 nuevos asesores. Queremos saber cuándo se va a detener este incremento absolutamente artificial del Gobierno de Canarias. Y luego vamos a plantear 2 preguntas. Una al presidente para que nos explique a qué se refiere cuando el otro día manifestaba que el anterior Gobierno desarrolló un gasto desmesurado en su acción política. Queremos conocer qué es para él gasto desmesurado, porque creo, sin duda alguna, además, con datos que nos avalan, hemos sido capaces de captar recursos estatales, recursos de Europa, la recuperación económica, los que nos ha permitido recaudar para desarrollarlo en políticas públicas, en los servicios públicos esenciales, probablemente en el momento en que más lo necesitó esta tierra, para dar respuesta a la peor crisis sanitaria que hemos vivido, la del COVID, permitiéndonos contratar a más de 4.000 sanitarios y preguntarles si eso es gasto desmesurado,
o permitir avanzar en el ámbito educativo, precisamente en la etapa educativa de 0 a 3 años, o para dimensionar el profesorado, el personal docente para bajar las ratios y permitir también en la etapa del COVID que los chicos y chicas volvieran a las clases con total garantía, si la incorporación de más de 3.000 docentes en el ámbito de la escuela pública canaria para él es gasto desmesurado. O si apoyar a los sectores productivos como nunca antes en nuestra historia, en el peor momento en que lo pasaron, si para ellos eso es gasto desmesurado. Curiosamente, gasto desmesurado, ese adjetivo que utiliza el que es el máximo responsable del gobierno más grande, del gobierno más importante. Nos preocupa además porque en ese lenguaje lo que viene detrás ya sabemos lo que es. Por un lado, recortes y por otro lado, las privatizaciones que de manera encubierta en este instante ya estamos viendo en el ámbito educativo y que nos tememos mucho que puede trasladarse a otros ámbitos. Y una que quizás nos parece la más relevante, al consejero de Transición Ecológica, sobre sus recientes declaraciones de que este gobierno va a intentar impulsar nuevamente Cuna del Alma. Cuna del Alma, el proyecto Cuna del Alma en Tenerife. Nos preocupa muchísimo porque sabes que hay una contestación enorme en esa isla, yo creo que en el conjunto de Canarias, porque aquí no hablamos de un proyecto, hablamos de un modelo, en definitiva, precisamente un modelo turístico absolutamente desarrollista, de ocupación de nuevos espacios hasta este momento vírgenes. No hablan de la reconversión de la planta turística obsoleta, de avanzar en calidad, sino de seguir ocupando territorios que quedaba un barranco libre, volver a desarrollarlo. Y por tanto es un gobierno que retrocede varios años, no solo en su política económica, en su política turística, sino también en el anhelo de la sociedad de avanzar hacia una convivencia armónica entre nuestra principal actividad económica, el turismo, y por supuesto las necesidades de nuestra población y como eje central, la sostenibilidad. Nos preocupa además algo muy relevante y que marca el ADN de este gobierno. Quien hace esas declaraciones no es el consejero de Economía. Quien hace esas declaraciones no es la consejera de Turismo. Quien hace esas declaraciones no es el consejero de Obras Públicas, aunque este es un proyecto privado. Quien hace esas declaraciones es el consejero de Transición Ecológica. Por tanto, que el máximo responsable en una de las políticas más complejas, pero más relevantes y más estratégicas, sin duda, al que el ser humano se tiene que enfrentar, y Canarias, por supuesto, en los próximos años, su principal prioridad y medida estrella a la hora de iniciar su mandato sea la de recuperar un proyecto donde el desarrollismo es elemento esencial, esa, y la otra, que ya lleva muy avanzadas las medidas para revertir la ley de cambio climático recientemente aprobada en el Parlamento, creo que obviamente marca un ADN claro que estamos en un gobierno conservador, en un gobierno absolutamente desarrollista y con las medidas fiscales que acabamos de conocer, no dirigidas precisamente a los que peor lo pasan en esta tierra, sino a los más ricos que viven, a las familias más ricas que viven aquí en Canarias, realmente a quien dirigen su acción, fundamentalmente a las minorías frente al interés general. Muy bien. Y si hay alguna cuestión sobre esto o cualquier otro tema, pues aquí estamos. Y si no... No. Primero, el Gobierno de Canarias destinó a ayudar a autónomos, pymes y empresas 1.144 millones que captamos del Gobierno de España. Por cierto, la comunidad que más captó y se lo gastó todo. Más que Madrid, más que Andalucía y más que Cataluña. Además de eso, destinamos 97 millones de recursos propios también a autónomos y pymes y en torno a 46 millones recortarán para financiar el impuesto de bienes inmuebles a las instalaciones turísticas de todo el archipiélago. De manera que nosotros rondamos en gasto efectivo para ayudar a autónomos, pymes y empresas casi 1.314, 1.340 millones de euros. Más que nadie y más que nunca. Además de eso, las
gente que participó en la demanda presentó recursos y han ganado recursos, digamos, ayudas que se solicitaron y se denegaron, pero que en el proceso reclamatorio de la Administración, esto es un Estado de Derecho, yo convoco becas, tú te presentas, no te la dan, tú reclamas y si tienes razón, se te da la razón. Y hay reclamaciones por encima del límite de gasto que se convocó de más de 100 millones. ¿Sabes qué tiene que hacer el gobierno? Pagarlo. ¿Cómo lo pagaríamos nosotros si siguiéramos gobernando? El planteamiento es que ahora les toca decir dónde está el dineral que teníamos por los impuestos. ¿Se acuerdan aquellos? Se están hinchando, sobra dinero. ¿Me recuerdan ese discurso de la oposición? Bueno, pues eso está ahora para pagar las desviaciones en sanidad y para pagar las reclamaciones que los particulares hicieron en tiempo y forma y se les reconoce el dinero. Pero hay que decir que los 1.144 millones de Madrid y aproximadamente 150 millones de recursos propios, en torno a 1.300 millones, destinó el gobierno de Progreso a ayudar a autónomos, pymes y empresas más que ninguna comunidad autónoma, ejecutando el 100% del presupuesto, y ahora hay reclamaciones que tienen que ser resueltas por el gobierno que está. Y si no saben gobernar, pues que se vayan. Porque cuando nosotros llegamos, yo tuve que habilitar 498 millones para resolver las desviaciones de sanidad. No me acuerdo de la desviación de educación, pero la hubo, las tengo. Yo tengo toda la información, lo digo por si algún día necesitan información. Toda la información que está publicada la tengo y además la entiendo, que esto es importante. Entonces el planteamiento es, el señor Domínguez lo que tiene que hacer es ejercer la función de gobernante. Es verdad que el camino de bajarle los impuestos a los ricos y aumentar la respuesta a la gente es bastante contradictorio, eso es verdad, pero esta es su contradicción. Gastamos todo el dinero disponible, como nadie, y las reclamaciones que se producen a posteriori, pues se tienen que resolver por el gobierno de turno. Y les toca a ellos. Por lo tanto, que no se quejen. Y si no saben, saben dónde está la puerta, ¿no? ¿Más cosas?